Las premisas psicológicas y cosmológicas de la obra. Para la inteligencia de nuestra traducción del texto será conveniente decir todavía algunas palabras acerca de los fundamentos de la cosmovisión en que reposa el método. Esa cosmovisión es hasta cierto grado propiedad común de todas las direcciones filosóficas chinas. Se erige sobre la premisa de que cosmos y hombre obedecen en el fondo a leyes comunes, que el hombre es un cosmos en pequeño y no separado del gran cosmos por barreras sólidas. Las mismas leyes rigen en el uno y el otro, y partiendo de un estado se revela el acceso al otro. Psique y cosmos se comportan como mundo interior y mundo exterior. Por tal motivo el hombre participa por naturaleza de todo el acontecer cósmico y está entretejido con él tanto interna como externamente. Tao, el sentido del mundo, el camino, domina pues al hombre al par que a la naturaleza visible e invisible, cielo y tierra. El signo Tao, en su forma original, consiste en una cabeza que debe ser interpretada como comienzo, luego en el signo para ir, y éste en su forma doble en la que también significa vía, y aún luego abajo del signo quedar separado, que fue omitido en la ortografía posterior. En consecuencia, el significado original es una vía que, estando fija ella misma, conduce desde un comienzo directamente a la meta. El pensamiento fundamental entonces es que inmóvil él mismo, Tao permite todo movimiento y le da la ley. Las órbitas del cielo son las órbitas en las que se mueven los astros. La vía del hombre es el camino por el que él ha de marchar. Lao Tse ha usado esa palabra en sentido metafísico, como principio último del mundo, como el sentido, antes de toda realización, todavía no separado por el divergir polar de los opuestos, con el que toda realización está ligada. En el presente libro esta terminología es presupuesta. En el confucianismo hay cierta diferencia. La palabra Tao tiene aquí un sentido del mundo interior, el camino correcto, de un lado el camino del cielo, del otro el camino del hombre. El principio último de la unidad única es, para el confucianismo, el Tai Chi, la gran viga maestra, el gran polo. La expresión polo aparece también ocasionalmente en nuestro texto, siendo entonces idéntica a Tao. De Tao, o sea, de Tai Chi, nacen ahora los principios de la realidad, lo luminoso, polar, yang, y lo oscuro, sombrío, polar, yin. En un comienzo tratóse de explicar dichos principios en el círculo de los investigadores europeos con referencia a lo sexual. Sin embargo, los signos se relacionan con fenómenos naturales. Yin es sombra y por lo tanto el lado norte de una montaña y el lado sur de un río, porque el sol está de manera tal durante el día que éste aparece oscuro desde el sur. Yang muestra en su forma original gallardetes ondeantes y es, correspondiendo al signo Yin, el lado sur de una montaña y el lado norte del río. Solo a partir de tales significados de luminoso y oscuro, es entendido luego el principio a todos los opuestos polares, incluso los sexuales. Sin embargo, puesto que ambos son activos solo dentro del campo fenoménico y tienen su origen en el uno único, donde Yang aparece como principio activo, condicionante, y Yin como principio pasivo, derivado y condicionado, es totalmente claro que no hay en el fondo de este pensamiento un dualismo metafísico. Menos abstractos que Yin y Yang son los conceptos de lo creativo y lo receptivo, Qian y Kun, que nacen del libro de las mutaciones y se simbolizan con el cielo y la tierra. Por la unión del cielo y de la tierra y mediante la eficacia de las
duales fuerzas primordiales dentro de esa escena, según una ley primordial Tao, nacen las 10.000 cosas, es decir, el mundo exterior. Entre esas cosas se halla externamente considerado también el hombre en su manifestación corporal, que en todas sus partes es un pequeño universo. Así, como dicen los confucianistas, lo interior del hombre proviene del cielo o es una forma fenoménica de Tao, como lo expresan los taoístas. En su fenomenalidad el hombre se despliega en una multiplicidad de individuos, en cada uno de los cuales está incluido el uno central como principio de vida, solo que inmediatamente, aún antes del nacimiento, en el momento de la concepción, diverge polarmente en esencia y vida. El signo para esencia se compone del corazón y surgir, nacer. El corazón es, según la concepción china, el asiento de la conciencia emocional, que es despertada por reacciones sentimentales e impresiones del mundo externo a través de los 5 sentidos. Lo que queda como sustrato cuando ningún sentimiento se exterioriza, lo que por consiguiente permanece, por decirlo así, todavía en estado trascendente, superconsciente, es la esencia. Según la definición más precisa que se da a este concepto, es originalmente mala, o si se la considera desde el punto de vista del desarrollo empírico histórico, al menos neutral, de manera que debe ser hecha buena mediante un largo desarrollo de la costumbre. La esencia, que de cualquier manera está próxima al logos, se presenta ahora cuando entra en el dominio de lo fenoménico, estrechamente ligada con la vida. El signo vida significa en realidad un mandato del rey y en consecuencia regulación, fatalidad, el destino deparado a un hombre, también por lo tanto la duración de la vida, la medida de la fuerza vital a disposición de uno. De ahí entonces que vida esté muy cerca de eros. Ambos principios son, por así decir, supraindividuales. La esencia es lo que hace hombre al hombre, como ser espiritual. El hombre individual la posee, pero ella se extiende mucho más allá del individuo. La vida también es supraindividual, dado que el hombre debe simplemente aceptar su hado, que no depende de su voluntad consciente. El confucianismo ve en ella una ley determinada por el cielo, a la que uno debe resignarse. El taoísmo ve en ella el juego multicolor de la naturaleza, que por cierto no puede eludir las leyes de Tao, pero que como tal es llanamente azar. Y para el budismo chino es la operación de karma dentro del mundo de ilusión. A esas dualidades corresponden ahora en el hombre personal, corpóreo, las siguientes tensiones polares. El cuerpo es vivificado por la coparticipación de 2 estructuras anímicas, Hun, que he traducido por Animus, dado que pertenece al principio Yang, y porque pertenece al principio Yin, y que he vertido como ánima. Ambas son ideas que nacen de la observación de las circunstancias de la muerte, de aquí que también tengan ambas el signo, clase de demonio, del extinto Wui. Se imaginaba el ánima como preferentemente ligada a los procesos corporales. Con ello se sume en tierra en el momento de la muerte y se corrompe. El animus es en cambio el alma superior. Después de la muerte asciende en el aire, donde al principio está activo un tiempo y luego se volatiza en el espacio celeste, o sea, refluye hacia la reserva de vida general. En el hombre viviente ambos corresponden en cierto grado al sistema cerebral y solar. El animus mora en los ojos, el ánima en el bajo vientre. El animus es luminoso y móvil, el ánima es oscura y ligada a la tierra. El signo para Hun, animus,
se compone de demonio y nube, el signo para Po, ánima, de demonio y blanco. De ello se puede acaso deducir pensamientos similares a los que encontramos de nuevo en otras partes como alma-sombra y alma-cuerpo. Sin duda, algo similar entraña también en la concepción china. Debemos de todas maneras ser prudentes en la derivación, dado que la ortografía más antigua no tenía aún el signo, clase, para demonio, y eventualmente pudiera tratarse de símbolos primordiales cuyas derivaciones se han perdido. De cualquier modo, el animus es el alma, luminosa, mientras que el ánima es el alma, oscura. Ahora bien, el común proceso de vida directo, es decir, descendente, es aquel en que ambas almas siguen relacionadas la una con la otra como factores intelectual y animal. Por lo general será el ánima, la voluntad obtusa, aguijoneada por las pasiones, la que fuerza a su servicio al animus o intelecto, al menos en la medida en que éste se vuelve hacia afuera, con los que las fuerzas de ánima y animus se escurren y la vida se consume. Como resultado positivo acontece la generación de nuevos seres, en los que la vida se continúa, mientras que el ser original se externaliza y finalmente es hecho cosa por las cosas. El punto final es la muerte. El ánima se sume, el animus asciende, y el yo queda ahora despojado de su fuerza, en dudoso estado. Si se ha consentido en la externalización, sigue la pesantez y se sume en la aflicción obtusa de la muerte, solo alimentándose miserablemente de las imágenes ilusorias de la vida, a las que aún atrae siempre, sin que pueda seguir tomando parte en ellas activamente. Infiernos, almas hambrientas. Si en cambio, a pesar de la externalización, se ha forzado por ascender, lleva, al menos por un tiempo en tanto lo fortifiquen las fuerzas de los sacrificios de los que le sobreviven, una vida relativamente beatífica, que será acordada a cada uno de acuerdo con sus méritos. En ambos casos lo personal retrocede y se cumple una evolución correspondiente a la externalización. El ser se torna fantasma imponente porque le faltan las fuerzas de la vida y su destino está al terminar. Vive ahora los frutos de sus buenas y malas acciones en el cielo o infierno, que no son empero nada externos, sino estados puramente interiores. Cuanto más se sumen en esos estados, tanto más se envuelve hasta que finalmente desaparece de la faz del existir, para luego, entrando en un nuevo seno materno, iniciar una nueva existencia, formada sobre la base de su reservorio de imágenes y recuerdos. Tal estado es el estado del demonio, del espíritu, del que retorna, del que desiste, en chino, Wui, a menudo traducido equivocadamente como diablo. Si en cambio se logra durante la vida introducir el movimiento retrógrado ascendente de las fuerzas vitales, si las fuerzas del ánima son dominadas desde el animus, ocurre una liberación respecto de las cosas externas. Son discernidas pero no codiciadas. Así es rota en su fuerza la ilusión. Tiene lugar una circulación ascendente interna de las fuerzas. El yo se arranca de los enredos del mundo y permanece viviente después de la muerte porque la internalización ha impedido el derrame de las fuerzas vitales hacia afuera, y éstas han creado en su lugar un centro de vida, en la rotación interna de la mónada, que es independiente de la existencia corporal. Un yo tal es un dios, Deus Schen. El signo para Schen significa extenderse, actuar, en suma, lo contrario de Gui. En la escritura más antigua se representa mediante una doble sinuosidad de meandro, que también significaba en otros casos trueno, relámpago, excitación eléctrica.
un ser tal posee duración en tanto perdure la rotación interna. También puede influir desde lo invisible sobre los hombres y entusiasmarlos a grandes pensamientos y nobles maneras de actuar. Esos son los santos y sabios de antiguos tiempos, quienes desde hace miles de años animan y educan a la humanidad. Pero queda una limitación. Esos seres son aún siempre personales y por lo tanto están sometidos a las acciones del espacio y del tiempo. Tampoco son más inmortales de lo que son eternos el cielo y la tierra. Eterna es sólo la flor de oro, que nace en virtud del desligamiento interno de toda obligación con las cosas. Un hombre que ha alcanzado ese peldaño traspone su yo. No está limitado ya a la mónada, sino que penetra en el círculo mágico de la dualidad polar de todos los fenómenos y retorna al uno único a Tao. Hay ahora aquí una diferencia entre budismo y taoísmo. En el budismo ese retorno al nirvana va unido a la plena extinción del yo, que es, como asimismo el mundo, solo ilusión. Si bien no puede ser explicado como una muerte, una cesación, es sin embargo decididamente trascendente. En el taoísmo, en cambio, la meta es que en la transfiguración quede observada, por así decir, la idea de la persona, los rastros de las vivencias. Esa es la luz que con la vida retorna sobre sí misma y es simbolizada en nuestro texto por la flor de oro. A manera de apéndice, digamos todavía unas palabras acerca de cómo son empleados en nuestro texto los 8 signos del libro de las mutaciones, el I Ching. El signo Shen, trueno, 6, lo excitante, es la vida que irrumpe desde las profundidades de la tierra. Es el principio de todo movimiento. El signo Sun, 2, viento, madera, lo suave, caracteriza el fluir de las fuerzas de la realidad dentro de la forma de la idea. Así como el viento penetra en todos los espacios, el principio que Sun denota atraviesa todo y crea realización. El signo Li, 3, sol, fuego, lo lúcido, lo adherente, tiene un gran papel en esta religión de luz. Mora en los ojos, crea el círculo guardián y produce el renacimiento. El signo Kun, 5, tierra, lo receptivo, es uno de los 2 principios primordiales, el principio Shin, que es realizado en las fuerzas de la tierra. La tierra es aquello que como campo cultivado acoge en sí la simiente del cielo y la forma. El signo Dui, 4, lago, exhalaciones, lo sereno, y del lado Yin, un estado terminal, perteneciente por lo tanto al otoño. El signo Qian, 1, cielo, lo creativo, fuerte, es la realización del principio Yan, que fecunda Kun, lo receptivo. El signo Kan, 7, agua, lo abismal, es el contraste de Li, o ya en su estructura externa. Representa la religión del Eros, 0, mientras que Li representa el Logos. Li es el sol, Kan es la luna. Las bodas de Kan y Li son el secreto proceso mágico que engendra al niño, el nuevo hombre. El signo Gen, 8, montaña, quietud, es la imagen de la meditación que al mantener quieto lo externo, produce la vitalidad de la internalización. Por lo tanto, Gen es el lugar donde muerte y vida se tocan, donde es cumplido el muere y sé. La conciencia, corazón celestial. El maestro Lutzu dijo: lo que es por sí mismo se llama sentido, Tao. El sentido no tiene nombre ni figura. Es la vida una, el espíritu primordial uno. No se pueden ver esencia y vida, están contenidas en la luz del cielo. No se puede ver la luz del cielo, está contenida en ambos ojos.
Seré hoy vuestro acompañante y os revelaré primero el secreto de la flor de oro del Gran Uno, para explicar en detalle el resto a partir de ahí. El Gran Uno es la designación de aquello que nada tiene por encima de sí. El secreto de la magia de la vida consiste en utilizar la acción para llegar a la no acción. No se debe querer saltar por sobre todo y penetrar directamente. La máxima transmitida es tomar entre manos el trabajo sobre la esencia. Al hacerlo, lo que importa es no caer en falsos caminos. La flor de oro es la luz. ¿Qué color tiene la luz? Se toma la flor de oro como alegoría. Esta es la verdadera fuerza del Gran Uno trascendente. La frase, el plomo de la región del agua tiene un solo sabor, lo indica. En el libro de las mutaciones se dice: el cielo engendra el agua por medio del Uno. Esto es justamente la verdadera fuerza del Gran Uno. Si el hombre alcanza ese Uno, se vivifica. Si lo pierde, muere. Pero, aunque el hombre viva en la fuerza aire, prana, no ve la fuerza aire. Así como los peces viven en el agua, pero no ven el agua. El hombre muere cuando no tiene ningún aire de vida, así como los peces perecen sin agua. Por lo tanto, los adeptos han enseñado a la gente a tener firme lo primordial y a preservar el Uno. Ese es el curso circular de la luz y la preservación del centro. Si se preserva esta legítima fuerza, puede uno alargar su tiempo de vida y aplicar luego el método para crear un cuerpo inmortal, fundiendo y mezclando. El trabajo del curso circular de la luz reposa enteramente sobre el movimiento retrógrado, de modo que se concentren los pensamientos, el lugar de la conciencia celestial, el corazón celestial. El corazón celestial se halla entre el sol y la luna, es decir, entre ambos ojos. El libro del castillo amarillo dice: en el campo de una pulgada de la casa de un pie se puede ordenar la vida. La casa de un pie es el rostro. En el rostro, el campo de una pulgada. ¿Qué podría ser sino el corazón celestial? En medio de la pulgada cuadrada mora la magnificencia. En la sala púrpura de la ciudad de Jade mora el dios del vacío y la vitalidad extremos. Los confucianistas lo llaman centro del vacío, los budistas terraza de la vitalidad, los taoístas la tierra de los antepasados o castillo amarillo u oscuro desfiladero o espacio del cielo anterior. El corazón celestial es igual a la morada. La luz es el amo de la morada. Por lo tanto, así que la luz vaya en curso circular, comparecen ante su trono las fuerzas del cuerpo íntegro, como cuando un santo rey ha tomado la ciudad capital e instituido la ordenanza básica. Todos los estados se aproximan con dones tributarios, como cuando el Señor está tranquilo y claro, siervos y criadas obedecen por sí mismos a sus mandatos, y cada cual hace su trabajo. Por lo tanto, necesitan solo poner la luz en curso circular. Este es el secreto más alto y prodigioso. La luz es fácil de mover, pero difícil de fijar. Si se la deja correr en círculo suficiente tiempo, se cristaliza. Este es el cuerpo, espíritu, natural. Este espíritu cristalizado se forma más allá de los 9 cielos. Este es el estado del que se dice, en el libro del sello del corazón: silente vuelas durante la mañana hacia arriba. En la ejecución de esa máxima, no necesitan buscar ningún otro método, sino simplemente concentrar sus pensamientos sobre eso. El libro Len Yen dice: mediante la concentración de los pensamientos se puede volar y se nacerá en el cielo. El cielo no es el extenso cielo azul, sino el lugar donde la corporeidad es engendrada en la casa de lo creativo. Si se continúa en ello mucho tiempo,
nace de manera enteramente natural, aparte del cuerpo, otro cuerpo de espíritu. La flor de oro es el elixir de vida, la bola de oro, píldora de oro. Todas las mutaciones de la conciencia espiritual dependen del corazón. Hay aquí un secreto hechizo que, si bien concuerda de manera por entero exacta, es sin embargo tan fluente que tiene necesidad de extrema inteligencia y claridad, y extrema absorción y tranquilidad. Sin esa extrema inteligencia y entendimiento máximo, los hombres no hallan el camino de la aplicación del hechizo. Sin esa sumersión y tranquilidad extremas no pueden tenerlo firme. Esta sección explica el origen del gran sentido del mundo, Tao. El corazón celestial es la raíz germinal del gran sentido. Si se es capaz de estar enteramente tranquilo, el corazón celestial se hará manifiesto por sí mismo. Si el sentimiento se agita y se exterioriza en forma directa, nace el hombre como ser viviente primordial. Ese ser viviente permanece desde la concepción hasta el nacimiento en el verdadero espacio. Cuando el tono 1 de la individuación entra en el nacimiento, la esencia y la vida son divididas en dos. A partir de ese momento, si la tranquilidad máxima no es alcanzada, esencia y vida no se vuelven a ver la una a la otra. Por lo tanto, se dice en el plan del gran polo, el gran uno abarca en sí la verdadera fuerza, prana, la simiente, el espíritu, el animus y el ánima. Si los pensamientos están enteramente tranquilos, de modo que se vea el corazón celestial, la inteligencia espiritual alcanza por sí misma el origen. Esa esencia mora, por cierto, en el verdadero espacio, pero el brillo de la luz mora en ambos ojos. Por eso el maestro enseña el curso circular de la luz, para alcanzar la verdadera esencia. El espíritu primordial es justamente esencia y vida, y cuando se acepta lo real en él, es justamente la fuerza primordial. Y el gran sentido es justamente eso. El maestro se encuentra de aquí en adelante preocupado porque la gente no equivoque el camino que conduce del obrar consciente al no obrar inconsciente. Por lo tanto dice, la magia del elixir de vida se sirve del obrar consciente para llegar al no obrar inconsciente. El obrar consciente consiste en poner la luz en curso circular mediante la reflexión, para que se haga manifiesta la liberación del cielo. Si nace entonces la verdadera simiente y se aplica el método correcto para fundirla y mezclarla y crear así el elixir de vida, entonces pasa uno a través del desfiladero. Se forma el embrión que debe ser desarrollado mediante el trabajo de calentar, nutrir, bañar y lavar. Eso pasa al campo del no obrar inconsciente. Todo un año de ese periodo de fuego es necesario antes de que un embrión se deshaga de la cáscara y pase del mundo común al santo. Este método es enteramente simple y fácil, pero hay en él tantos estados mutantes y cambiantes que se dice, no se puede llegar ahí de repente con un salto. Quien busca la vida eterna debe buscar el lugar donde surge originalmente la esencia y la vida.